Ahora sí. Ahí estoy grabando. Bueno, ahora voy a poner la pizarra. Voy a poner compartir. Igual, el molde base del pantalón, yo después se los voy a... O sea, el molde base es el mismo que hicimos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer ahora las modificaciones del pantalón para hacerlo de corte jean. ¿Sí? Igual el pantalón o el base del jean por ahí es un poquito diferente. Pero vamos a hacer algo parecido a un corte jean. Y después, o sea, les voy a marcar, que este tendría que escaneárselos y después se los paso. Igual está dentro del libro de moldería de talles grandes. Es un pantalón recto, que es como los mom, que se les dice ahora los pantalones mom, o mom, no sé cómo les dicen, que son rectos, son anchos, ¿sí? O sea, van ajustados a la cadera y después de la cadera bajan recto. El pantalón corte jean este es un pantalón recto, ¿sí? No es ni chupín, ni Oxford. Después ustedes la botamanga la pueden modificar a como ustedes quieran. Las telas sugeridas, o sea, telas que ustedes pueden llegar a usar para hacer este molde, es tela de jean, gabardina o corduroy. Si quieren hacerlo con otra tela, lo pueden hacer con otra tela tranquilamente, o sea, pero el corte y los detalles son más específicos para este tipo de telas, ¿sí? Miren que voy a poner el chat acá en un costadito, por si preguntan. Cualquier cosa ustedes me preguntan, ¿sí? Acá. Esperen que voy a conectar mi tableta para poder escribir. O sea, yo escribo, si cuando escribo y les escribo cosas es porque uso un lápiz, ¿sí? Es un lápiz y una tableta gráfica. Entonces eso me permite a mí escribir y dibujar. Para las que hacen cosas gráficas creo que es lo mejor que hay. Cosas gráficas o que utilizan mucho la computadora y el ratón. Yo estaba empezando a tener una tendinitis en la muñeca de tantas horas que uso, obviamente uso la computadora haciendo matrices y eso, y estaba teniendo una tendinitis y la tableta me ayudó bastante porque el lápiz no es lo mismo que el ratón. El ratón es como que uno tiene que tener la mano en una determinada posición y genera, ¿sí? Una tendinitis muchas veces afecta al túnel carpiano. Bueno, les voy a dibujar así muy rápidamente el molde base. No hay problema, Marcela. Yo me estaba comiendo yo arranqué a tararear, tartamudear. No, yo también tardé en arrancar porque me estaba comiendo una naranja a ver si lograba terminar de despertarme un poco. Vamos con el delantero, ¿sí? Fíjense que yo lo voy dibujando, obviamente que no tengo las líneas, ¿no? Pero para que más o menos tengan una idea. O sea, este es el pantalón base. En la moldería por ahí lo ven al revés, ¿sí? O sea, cuando lo vayan, yo ahora cuando les mande las copias, por ahí está del lado contrario. Bueno, este dio justo que estaba de este lado. En esta moldería del pantalón base, ¿sí? En este pantalón, en el delantero, ¿sí? Yo la moldería que yo les pasé, en el delantero no entraba. En este sí entra, esperen que en este caso, ahora les digo.
En esta moldería que yo les voy a mostrar, para que después puedan modificar, la única modificación que tienen que hacerle es acá. ¿Sí? O sea, tienen que entrar 1,5 centímetros. A ver si puedo borrar esta línea. Vamos a borrar esta. Y lo que hago es entrar 1,5 centímetros hacia acá y acá. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la moldería que le hicimos el otro día y esta, ¿sí? Con la que vamos a trabajar ahora. Lo que hace en el delantero es reducir. Si, por ejemplo, ustedes tienen pancita, o sea, si son como yo que tienen panza, directamente este 1,5 centímetros que entramos, lo dejamos así como estaba ahí. ¿Sí? Depende. No, a ver, yo este es el molde que a mí no me generó. Igual no me generó bigotes porque como yo tengo panza, lo hice de esta manera. Lo hice recto. No lo probé con la reducción hacia adentro. A ver, yo igualmente ustedes lo pueden hacer con el molde como nosotros lo hicimos, solamente que les aviso que en la moldería que yo les voy a mandar, ¿sí? O en los dibujos que yo les voy a mandar es eso. No te sabría decir. Igual por ahí los bigotes en la entrepierna, no sé si se da mucho por eso o... No, no te sabría decir. Eso, yo les digo, es una aclaración más que nada. Igual es una aclaración eso, ¿sí? Más que nada porque lo van a ver que en el dibujo, ven en el molde en el dibujo que yo les voy a mandar, esperen que... En el dibujo que yo les mando, en el molde base, ven que tienen acá, es mucho más angosto, ¿sí? Tira hacia adentro. Ah, no, no sé si lo vieron porque estaba compartiendo solamente con la pizarra. Bueno. Ahora después cuando después pasemos bien al molde para que lo vean bien, yo se los muestro. Entonces, una vez que nosotros tenemos el molde base, vamos a partir del molde base que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Yo les aclaro eso porque van a ver esta diferencia. Lo que tienen que hacer es, desde la línea de cadera, subir 3 centímetros. Y desde esos 3 centímetros, acá lo que hago es entrar 0,5. Vamos a ajustar, ¿sí? Y de ahí marco 1,5 acá en la rodilla y 1,5 acá en la botamanga. Entonces, desde acá arriba, desde estos 3 centímetros, ya empiezo a llevar a esos 0,5 al 1,5 y acá. O sea, entramos, hay que ajustarle, sí hay que entrar en este sector. Y en la línea de tiro salimos 0,5. Y volvemos a redibujar ese pedacito nada más. Ajustamos y entramos 1,5. Esto si quieren que sea un pantalón recto, si ustedes quieren que esto sea chupín, ¿sí? Que sea más ajustado, lo que tenemos que hacer es, agarramos el rectángulo, lo dividimos a la mitad, y ponemos el ancho, ¿sí? Que nosotros queremos de botamanga. Y ahí vamos marcando, ¿sí? Marcamos, ¿sí? Cuánto nosotros queremos que esto se achique.
Esta sería una parte de la modificación del molde base del delantero. Ahora después le vamos a agregar los bolsillos, todo lo demás. En que quería... Ahí está. Bueno, ahora voy a dibujar el de la espalda. El de la espalda, recuerden que en la espalda miren que tengo acá, acá. Igual tengan en cuenta que este es un dibujo que no tiene medidas, así que es totalmente desproporcionado, chicas, ¿sí? Tienen que... voy a cambiar color. En el tiro, ¿sí? En el tiro vamos a entrar 2,5 centímetros. 2,5. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es centrar, tenemos que restarle 2,5 centímetros. A la altura de la rodilla, que la tenemos acá, es 1,5. Y en la botamanga 1,5 también. Entonces, para lo que hacemos es redibujar, ¿sí? Nuevamente la entrepierna y la botamanga. Lo que tenemos que hacer también es después es verificar, ¿sí? Que desde la rodilla hacia acá nos quede exactamente igual que en el delantero, ¿sí? Recuerden que esto nos tiene que quedar igual. Y después verificar, hay una forma de poder verificar que los tiros se queden bien, es uniendo los costados de la prenda. Esperen que se los voy a mostrar directamente desde cómo podemos verificar eso. Ven acá, yo lo que les estaba mostrando. Lo que hacemos es entrar 2,5 centímetros, 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Ay, lo están viendo eso, ¿no, chicas? Porque por las dudas yo por ahí a veces pienso que estoy compartiendo la pantalla y no es así. Sí, se ve bien. Bien. Entramos 2, 1,5, 1,5. Del otro costado de la botamanga, entramos 1,5 centímetros igual, a la altura de rodilla 1,5 centímetros, y desde la altura de cadera hacia arriba, marcamos esos 3 centímetros y marcamos 0,5 para poder empezar a reducir, ¿sí? Y a achicar este sector. En lo que es la parte del tiro, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es marcar. Desde estos 2,5 centímetros, marcamos desde la altura de cadera 5 centímetros hacia arriba y marcamos una línea recta. De esa línea recta bajamos 2 centímetros y volvemos a redibujar el tiro. ¿Sí? Se vuelve a redibujar el tiro. ¿Se entendió este pedacito, chicas? Porque por ahí las mareé ahí. Bien. Y ahora acá les muestro qué era lo que les decía, ¿sí? De verificar. ¿Cómo pueden verificar? Este es de mujer. El de pantalón, moldería de pantalón de hombre no tengo.
No, es de mujer. De hombre, no tengo, ni siquiera el de Hermenegildo creo que tengo de hombre. Tengo de varón para chicos, pero el de chicos, pero no el de hombre. De hombre, las veces que he tenido que hacer algún pantalón. No, solo dama, solo dama. Igual, no, es que estaba pensando, no, que las veces que he tenido que hacer un pantalón he tenido que buscar como bien la moldería, para hacer la moldería para un pantalón de hombre. Igual, a ver, no hay mucha diferencia, lo que pasa que, bueno, por ahí hay algunas medidas que hay que tener más en cuenta con el hombre que con la mujer. Pero bueno, hace rato que lo hice, pero cuando lo hice busqué todas las medidas y todo, hice un traje, Dios. Yo me metí en cada berenjenal. Tal cual. Bueno, el levanta cola, sé que el de los calces de levanta cola, o sea, para que te levante bien la cola, tiene que tener un corte en específico, tiene que tener más cantidad de pinzas, o sea, la moldería de ese tipo de cosas es un poco más compleja. Sí, que este molde, ese es un molde de jean, no les va a levantar la cola, chicas. Pinzas, no solo el recorte en el trasero. Por eso, sí, el recorte más las pinzas. Sí, lleva varias pinzas atrás y pinzas adelante, no atrás, pero lleva ese recorte y varias cantidades de pinzas. Sí, no, es que es un poco más complejo. Este es más sencillito. No, es un corte de jeans sencillo, yo le digo, yo me armé uno para el viaje. Si me lo ven me dicen, pero te queda grande, te queda... Yo me lo armé así, exclusivamente que me quedara grande, yo me gusta estar de jean. Entonces necesitaba que me quedara cómodo para que ir en el viaje y no me apretara el pantalón y no me... De esa manera le hice todo un bordado en una pierna, o sea, le hice todas unas flores bordadas, así que yo iba chocho con mi pantalón. La forma de verificar, ¿sí? Ustedes tienen que verificar que los tiros o las entrepiernas, en la parte de la entrepierna, les quede igual, o sea, les quede largo, sí quede exactamente igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Unir con alfileres el costado, y después unir con alfileres la entrepierna. Ustedes van a ver que tienen que unir desde abajo hacia arriba, y cuando llegan al tiro delantero y el tiro trasero, van a ver que por lo general siempre sobra 1 centímetro, sobra muy poquito. Pero ese poquito que sobra hay que quitarlo para que nos quede, ¿sí? Nos quede todo directamente en la misma altura. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer con casi todos los, o sea, no, con casi no, con toda la moldería de pantalón que hagan. Hagan una modificación, si hacen el molde base lo tienen que hacer, si hacen una modificación la tienen que hacer también. ¿Sí? Con cualquier modificación que ustedes hagan con la moldería base o el molde base, tienen que verificar esto, porque por lo general a veces es muy poquitito, pero ese poquitito cuando ustedes hacen la unión, ahí puede generar que tengamos defectos después. Bueno, ¿ven? Y acá está lo que es la parte de la moldería, y ya arrancamos, hicimos las modificaciones primero al molde. ¿Sí? Que en el molde, bueno, agrandamos, achicamos de un lado. Esto es un error del escáner, chicas, esto va todo recto. Aviso. Me va a decir, pero ¿por qué nos avisa semejante pavada? Bueno, yo aviso, ¿sí? Aviso. En la parte de la espalda, ¿sí? Nosotros, acuérdense que ustedes tienen la pinza. La pinza no se quita, la pinza sigue igual y sigue estando ahí. Lo que van a tener que hacer es
marcar en el molde, ¿sí? 3,5 centímetros desde la línea de cintura hacia abajo, y 5 centímetros desde el externo, o sea, desde el lado exterior de la pierna, hacia abajo marcan 5, y desde el centro donde está el tiro, hacia abajo marcan 9 centímetros. Este lo unen en línea recta, y lo que es la parte de la cintura, ustedes tienen, recuerden que esto tiene como una pequeña curvita. Lo que tienen que hacer es tomar 3,5 centímetros de acá hasta acá, 3,5 centímetros de acá hasta acá, y ir uniéndolo, ¿sí? Porque si ustedes hacen una línea recta, puede ser que esa línea no coincida, o sea, ustedes tengan más centímetros acá y acá que acá en los costados. Esto tiene que ser parejo porque es lo que nosotros vamos a poner como pretina después. Y ahí va. Y esto también. Esto, por ejemplo, van en el molde, ustedes tienen que marcar esta pinza, ¿sí? Esta pinza, si ustedes lo recortan este pedacito, ustedes la tienen que marcar. Y la tienen que cerrar. O sea, la tienen a la hora de coserlo, la van a cerrar. Luego, para poder poner el bolsillo de atrás, lo que van a hacer es tomar 5 centímetros desde el costado hacia adentro, y acá serán 1,5 centímetros, 2 centímetros desde la línea de corte del recorte de la espalda, ¿sí? Del trasero. El bolsillo, ¿cuánto tiene que medir un bolsillo? El bolsillo tiene que medir entre 12 y 16 centímetros de ancho, ¿sí? Ustedes tienen que ver también el tamaño del pantalón, porque si van a hacer un pantalón que es para alguien muy flaquito y que tiene las manos muy chiquititas, 16 centímetros, por ahí el bolsillo es más grande que el pantalón, o sea, el bolsillo ya les queda directamente más o menos así, o sea, exagerado, ¿no? Pero les queda de este tamaño. Entonces tienen que hacer un bolsillo más chico. Si es un pantalón como para el mío, uno de 16 le quedaba grande, o sea, le quedaba chico. Pero bueno, yo hice el bolsillito de 16, chicos. Lo que tienen que hacer con este tipo de bolsillos es marcarlo, ¿sí? Lo marcan en el molde. Todo lo que ustedes vayan a hacer en el pantalón, primero lo tienen que marcar en el molde. ¿Yo qué hice cuando puse el molde y lo marqué en la tela? Yo después, ¿cómo marco? Si yo tengo el bolsillo acá, ¿cómo lo marco y lo llevo para que me quede exactamente en el mismo lugar? En la tela. ¿Qué hice? Agarré un sacabocados, o ustedes pueden agarrar una perforadora, algo que haga un agujero. Hice un agujerito acá, otro, uno en cada esquina. Entonces, cuando yo fui a colocar el bolsillo, que el bolsillo estaba previamente planchado, ¿sí? O sea, este tipo de cosas ustedes tienen que agarrar un cartoncito. Eso lo vamos a hacer la clase que viene. Les voy a enseñar algunos truquitos de cómo, por ejemplo, lo de los bolsillos, ¿sí? Cómo poder armar un bolsillo, por ejemplo, un bolsillo de este así, o si ustedes quieren hacer un bolsillo, pero que tenga esto. Ay, el otro día había encontrado la carpeta, otra vez la volví a perder. Ay, no sé dónde dejé esa carpeta. Una carpeta donde tengo diferentes tipos de bolsillos y no sé dónde la metí. A ver, esperen que creo que la tengo ahí en mano. Que les quiero mostrar, porque tenía el ejemplo del bolsillo de jean.
Como en el bolsillo cuadrado perdí el cartón, pero el otro sí. Ven que voy a dejar de compartir y se los voy a mostrar. El cuadrado tengo un cartoncito por acá. Ya es raro que no tenga algo dando vueltas. A ver. Nosotros tenemos el bolsillo. No sé si lo ven. Yo tengo, por ejemplo, el pedacito de tela que sería el bolsillo. ¿Sí? El bolsillo terminado tiene este tamaño. Yo lo que tengo que hacer es cortar el molde con los márgenes de costura. Un margen de costura, por ejemplo, yo quiero que el bolsillo me quede un bolsillito de, no sé, por ejemplo, de 12 centímetros, 10, este tiene 10, pero porque tenía un pedacito de tela. Pero, por ejemplo, de 12 centímetros de ancho por 10 de alto. ¿Sí? Entonces, lo que hago es recortar el cartón, recorto un cartón del tamaño que yo necesito que me quede ese bolsillo. ¿Sí? Tanto de alto como de ancho. Una vez que yo recorto el cartón que yo necesito, lo que vamos a necesitar es plancha. Yo la plancha lo único que lo uso es para esto, chicas. Admito, no me gusta planchar. Yo le huyo a la plancha. ¿No? La plancha la tengo para hacer este tipo de cosas, alguna cosa en vinilo que tengo que hacer algo muy rápido, que es algo chiquito. No, para no prender la plancha grande, lo hago con la plancha casera. Pero si no, directamente no plancho. Tienen el cartón del tamaño que ustedes necesitan. Una vez que tienen el cartón, tienen que tomarle en las medidas, por ejemplo, vamos a la pizarra. Se los voy a dibujar acá. Esto se los explico porque es parte de lo que es lo del bolsillo, ¿sí? Esta sería la medida del bolsillo. Yo acá después lo que tengo que hacer es agregarle los márgenes de costura. Pero estos márgenes de costura van a ser mucho más grandes arriba. Vamos a ponerle ahí. De acá a acá, va a tener más distancia que de acá a acá. ¿Por qué? Yo quiero que acá en el bolsillo me quede, de acá a acá me quede a 2 centímetros. Entonces yo tengo que agregarle 2 centímetros, que es el doblez, ¿sí? Más 1 centímetro del otro doblez. O sea, yo lo que hago es agregarle 3 centímetros más. Desde el borde. Y desde el borde hacia afuera, 1,5 centímetros. Puede ser menos, sí, puede ser 1 centímetro, pero con 1,5 centímetros podemos plancharlo bien y jugar bien con la plancha, y no tenemos que estar lidiando con los bordes. Por ejemplo, yo tengo que hacer a mí me mandan, cada tanto me mandan algún bolsillo de ambo para bordar. La señora cuando me los manda, ya me los manda, ¿ven? Me los manda planchaditos, con el borde planchado. Entonces yo ya sé dónde tengo que colocar. Es más, acá le falta el doble doblez. Entonces yo sé, ¿ven? Tiene el primer doblez, no sé si se ve. Tiene el primer doblez y yo lo que tengo que hacer es, le va a hacer el segundo doblez y después recién lo va a coser. Entonces, en esto, ustedes lo que tienen que hacer en el cartoncito, o sea, lo que primero van a tener que hacer en el cartón es hacer el tamaño del bolsillo que ustedes necesitan, marcar 1 centímetro desde el borde hacia abajo y después marcar 2 centímetros desde el borde hacia abajo. ¿Para qué es eso? Eso nos va a ayudar a cuando nosotros planchemos, saber que vamos a planchar a 1 centímetro del borde y a 2 centímetros. ¿Cómo es eso? Es esto, sí. Yo, por ejemplo, tengo acá y tengo que
plancharlo a 1 centímetro. Entonces, yo voy a marcar 1 centímetro acá, apoyo la tela y paso la plancha. Al pasar la plancha ya me quedó 1 centímetro y todo parejito, todo bien derecho. El cartón ayuda a eso, tienen que hacer un cartón de 1 milímetro, más o menos, ¿sí? Este tiene 3, este es muy grueso, pero con un cartón de 1 milímetro, ¿ven? Yo tengo uno acá finito, con un cartón de 1 milímetro funciona perfecto. Entonces, marco 1 centímetro, vuelvo, saco la plancha, saco el cartón, vuelvo a doblar, y cuando doblo, ya lo llevo a los 2 centímetros. Entonces vuelvo a planchar. Cuando yo saco el cartón, lo que hago es esto, sí, como está, lo llevo a la máquina de coser, y le paso la recta. Lleva un poquito más de trabajo, pero les digo que se ahorran muchos dolores de cabeza para que no les quede derechito, que no tenga que... Entonces, directamente se plancha y ahí les queda perfecto. Les queda como este. Ven, de este lado está la marca y queda bien, bien derechito. Esto yo los hice allá en las máquinas industriales de ahí de donde hice el curso, y andaba para la miércoles. No corría tenía malos arrastres, o sea, no estaba calibrada, y como no, en ese momento no sabía bien cómo usarlas, se me complicó. Una vez que lo llevan a la máquina de coser, porque lo primero que tienen que coser es la parte de arriba que va doblado, ¿sí? El doble doblez. Una vez que lo llevan a la máquina de coser, vuelven otra vez, y ahora sí, el cartón lo ponen acá, al borde. Bien al borde, porque la parte de arriba ya la tenemos hecha, ¿sí? La parte donde tiene esto ya está hecha. Lo ponen al borde y hacen el primer doblez hacia adentro. Pasan la plancha. Lo ideal es rociarlo con agua, cosa de que quede bien, bien marcado. Pasan la plancha y después doblan hacia arriba y vuelven a pasar la plancha. Entonces ahí les queda bien armadito el bolsillo y no se les va a mover, no se les va... Y les queda bien armado. Y a la hora de llevarlo a coser, lo único que van a hacer es ponerle algunos alfileres, pero ya les queda todo bien acomodadito, sin problemas de que se les vaya a desarmar. ¿Sí? Quieren hacer un bolsillo, por ejemplo, este, ven que tiene curva. ¿Cómo de ustedes dicen, bueno, ahora cómo lo coso para que me quede bien y que tiene un secretito? El borde se hace exactamente igual. El molde, este por ejemplo sería el molde del bolsillo. Un poquito de cinta de casa. Este es el bolsillo y este es el molde. ¿Qué hago? Coloco el bolsillo y hago un hilván en esta parte de acá abajo. Miren, ustedes van a ver que ven que queda... Bueno, algo blanco. Esto ya tiene el cartón, pero ven que queda bien acomodadito. Yo lo que hago es hacer un hilván, hago todo un hilván por este sector. En la tela, si no en el cartón, en la tela. Hago un hilván, frunzo, y hago que la tela tome la forma del cartón. Y ahí paso la plancha. Y automáticamente me queda esto bien armado, y cuando lo voy a coser, me quedan estos frunces, pero me quedan hacia adentro. Ven que quedan como frunces, pero al estar planchado quedan bien prolijitos y no se ve de este lado. Copia la forma, ¿sí?, de la curva o de lo que nosotros le vayamos a poner. Esto, el truquito del cartón es lo mejor a la hora de lo que es la parte de costura, y hacer bolsillos es lo más práctico. Ya les digo, lleva un poquito más de tiempo porque hay que planchar.
Y a las que no les gusta la plancha como a mí, y hay que... pero, ya les digo, se ahorran bastantes dolores de cabeza igual con eso. Que lo voy a poner ahí así no lo pierdo. Igual que esto. Otra vez lo estuve buscando y no lo encontré. La semana que viene igual les voy a mostrar cómo hacer. Tengo el paso a paso, pero se los voy a mostrar cómo hacer estos bolsillos. ¿Ven estos bolsillos que son? ¿Sí? ¿Se ve? Este tipo de bolsillos se los voy a enseñar a hacer. A mí me lo enseñaron de una manera que yo me volvía loca y lo aprendí de otra que es un poquito más sencilla a la hora de armarlos. De dibujarlos en el molde no, porque ustedes lo dibujan, es fácil de dibujar, pero son más complicados a la hora de hacer. Por ejemplo, de este tengo no sé cuántos hechos, porque este es el que viene, que se corta a la mitad, o sea, ay, no sé, con la luz no se ve mucho. Ven que está abierto ahí. Que son los bolsillos por lo general a veces de los sacos y ese tipo. Es el famoso HAL. Sí, con este me volví loca, no sé, tengo no sé cuántas pruebas hice, porque la profesora me decía, no, no te quedó bien. Y otra vez, no te quedó bien, y otra vez, tenía que quedar perfecto. Yo les voy a mostrar, o sea, les voy a enseñar una opción, algo como cómo pueden llegar a hacerlo para que les quede bien y más fácil. O sea, yo les voy a mostrar las dos formas. La forma que me enseñó, como me enseñaron, y la forma como lo aprendí y lo hago yo, que para mí es mucho más cómodo. Pero, como para todo, nunca hay una forma de hacer las cosas. ¿Sí? Hay un montón. En el pantalón de jean también, o en un pantalón de vestir, que esto también lo pueden usar como para un pantalón de vestir, el bolsillo en forma de ojal, o el bolsillo ojal para la parte de atrás. Eso se usa creo que para el pantalón de varón. La manga regla, mira, depende. Depende. Yo tengo hecho tengo una forma de hacer la manga regla que la haces en 2 patadas. Ahora, nunca le he probado cómo queda. Sí, o sea, he hecho la moldería, pero no he probado cómo queda. Que se parte, para hacer, por ejemplo, manga raglan, se parte desde el manga dolman. Haces la moldería, ¿sí? Del corpiño, o sea, moldería del dolman, la manga dolman, y de ahí haces la división y haces la manga raglan. Por eso te digo que es una... Exacto, es una falsa raglan, o sea, no es la raglan, porque esa es la forma fácil, o sea, por eso es la falsa. La raglan no, yo me volví loca tratando de la de hacer y la he hecho, pero no. Esta la que yo te digo, las que yo le digo, es la fácil, la forma fácil de hacerla. Sí, no, siempre o sea, lo que es moldería siempre se descubre algo nuevo, chicas. O sea, no es que la moldería uno diga, bueno, ya está. No. Me pasó haciendo el curso de diseño, que la profesora nos dio varios moldes de faldas. Estábamos en el último año, era todo faldas con colas, y se me mezclaron las fotocopias y yo pensé que o sea, era una falda era una sola nada más. Pero yo pensé que eso correspondía a otra falda, así que hice 2 faldas en una. O sea, hice la modificación de una falda más la modificación de otra falda. Igual la verdad que después lo llevé a tela y quedó espectacular, porque era una falda con la cola que tenía muchísimo vuelo, o sea, quedó muy buena, pero porque uní 2 moldes, o sea, sin saber, hice la modificación de 2 moldes, y la profesora me decía, pero ¿cómo hiciste? No sé, qué sé yo copié un molde, después tenía la moldería del otro, y copié la moldería del otro, y la modifiqué.
Así que a veces del error o de los errores salen cosas buenas, ¿sí? A veces hay que tirar también, o sea, del error se aprende. Acá es así, o sea, uno del error puede aprender y siempre tiene que aprender. Entonces, con respecto a esto, en el molde, yo por ejemplo, el molde del pantalón que me hice yo, lo que hice fue hacerlo después, lo hice en papel y después lo copié en polipropileno o en friselina, la finita, que es casi transparente. Entonces puse la friselina arriba y lo copié. Entonces porque obviamente como era un pantalón para mí, yo para poder tenerlo, para poder seguir trabajándolo, y además la friselina es más fácil de doblar para poder guardar. O sea, con el tiempo el papel a veces se rompe, o la friselina mientras se mantenga, o sea, por más que se humedezca, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces lo que hice fue armar el molde en friselina o en polipropileno finito, el de 0,40. Y en el molde lo que hice fue agujerear en cada uno de estas partes. Ya con el bolsillo armado y el pantalón cortado, lo que hice fue apoyar el molde sobre el pantalón y marcar con una tiza en cada uno de esos agujeritos. Entonces en el pantalón ya me quedó donde yo tenía que después ubicar el bolsillo. Con el bolsillo ya cosido y cortado y todo armadito, planchado, lo único que hice fue ponerlo sobre el pantalón y coserlo. ¿Sí? Cosí el bolsillo y ahí quedó. Así les quedaría, o les tendría que quedar, el molde o el molde del pantalón. El canesú, fíjense que ustedes lo que van a hacer es cortarlo y cerrar la pinza. ¿Sí? Ustedes tienen que cerrar la pinza del canesú. Cierran la pinza, redibujan acá en este sector porque a veces no queda parejo, entonces lo redibujan y les queda lo que es la parte del canesú. El bolsillo, acá tienen una medida, es de 16 de ancho por 16 de alto. Este tiene acá 14, ¿sí? O sea, el 16 es hasta el centro. Y de ancho, acá en este tiene 14. O sea, este no es un bolsillo que va así recto, sino que tiene, ¿sí? Que es más angosto en la parte baja. Ustedes el bolsillo pueden hacer y elegir el bolsillo que ustedes quieran. O sea, en este sentido, no hay... si quieren un bolsillo más profundo, pueden hacer algo más profundo. Pero bueno, tengan en cuenta que es para la parte trasera del pantalón. Eso es una. Y el ancho, ¿sí? Tengan en cuenta que el ancho tiene que pasar nuestra mano. Calculen que yo por lo general pongo el celular atrás en el bolsillo. Entonces, calculen que tiene que entrar el celular. Si no, si se olvidan de ¿qué medidas tienen que tener en cuenta? Que tiene que entrar el celular bien, cómodo, con algo más adentro. Si no, 16 centímetros sería la medida ideal para el bolsillo. Por lo general se dice entre 12 y 16. Si es para un pantalón de chicos, es entre 10 y 12. ¿Sí? Depende, siempre calculen o siempre, fíjense que el tamaño del pantalón, perdón. Fíjense en el tamaño del pantalón, el ancho. Si, por ejemplo, yo hago un bolsillo de 16 y tengo un pantalón, ¿sí? Que solamente tiene de ancho, más allá de que yo tengo de acá, por ejemplo, pero de ancho tengo 20, porque por ahí es alguien para que es muy flaquito, no le puedo poner un bolsillo de 16 porque me va a ocupar casi todo el pantalón, o sea, le va a ocupar casi todo. Entonces ahí sí tengo que achicar el ancho del bolsillo. Obviamente si estamos trabajando con alguien que tenga... Uy, ya me quedó tan blanco. Ah, no, mandé imprimir. Con razón yo digo, me asusté, chicas, perdón. Si estamos trabajando con alguien que es muy flaquito,
la mano es mucho más angosta también, ¿sí? Eso es mucho más chiquita, entonces entra un bolsillo de 12 o 13, ustedes se fijan, o pueden medir, le ponen la mano y miden el ancho de la mano, la parte más ancha de la mano, para saber más o menos de cuánto ser de ancho el bolsillo. Sí, hay que evolucionar el bolsillo. Sí, no, cada vez más grandes son los celulares, o sea, ya no sé. Yo tenía uno que era chiquito que me encantaba, pero bueno, lo tuve que cambiar porque no, se me había roto la cámara y todo, qué sé yo, entonces tuve que cambiar a otro, y para mí es enorme. Yo andaba feliz con mi celular chiquito. Eh, pero bueno, sí es, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? O si van a hacer ahora cuando marquemos el bolsillo delantero, lo mismo, ¿sí? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo los bolsillos delanteros no me gustan. Los bolsillos delanteros, los míos, son falsos bolsillos. Yo ahora les voy a marcar, que ayer me preguntabas, Paula, cómo marcar los bolsillos, o qué. Bueno, acá te marco o sea, cómo sacarlo desde acá, ¿sí? Qué medida y lo que es la base del bolsillo. Sí, Claudia, queda grabada la clase, no te hagas problema. En el bolsillo delantero, yo en el mío, o sea, por lo general yo bolsillos adelante no me gusta, ¿sí? No me gustan los bolsillos adelante porque tengo la experiencia desde muy chica que cada vez que usaba jean con los bolsillos adelante, el bolsillo hacía blut para arriba, se me salía o me saltaba el rollo por ese bolsillo, porque siempre fui gordita, entonces el bolsillo adelante no me gusta, porque el bolsillo si está cerrado ayuda a que si el pantalón me queda ajustado, contenga toda esa parte de ahí, entonces me siento más segura, ¿sí? O sea, es cuestión de sentirse seguro uno también con lo que lleva puesto. Con respecto a la cintura, sí, por eso, pero dependiendo de cada uno, por ejemplo, a mí el bolsillo delantero sí me resultaría práctico porque pondría las cosas adelante y no en el bolsillo de atrás, que es más fácil de que me puedan robar las cosas del bolsillo. Yo a veces siempre digo que yo llevo una cartera de engaña pichanga, porque el que se lleve la cartera se va a morir de angustia directamente, porque no tengo nada en la cartera, o sea, solamente porque llevo, qué sé yo, el alcohol en gel ahora y ese tipo de cosas, pero lo que yo, ponerle dinero, documentos, todo lo llevo en el bolsillo. Acá. Esa está buena, ¿eh? Esa me gusta, no sé si no la voy a implementar. No, no las vi, nunca le presté atención, o sea, no le presté atención. Mi abuela sacaba la plata de entre las lolas, así que ella tenía su alcancía ahí. A ver, ¿quién de ustedes, la abuela no tenía guardada la plata entre las lolas en un pañuelito? Mi abuela, ese es el recuerdo patente de mi abuela. La plata agarraba así y sacaba de entre el corpiño. Oh, pues ya te manotean, o sea, te meten la mano, no les importa. Bueno, depende de cada uno, o sea, como la otra vez, no me acuerdo si fue en este grupo que decían que en el corpiño de ellas entraba hasta el celular porque tenía mucha espalda, y al tener mucha espalda, el corpiño o sea, a ella le correspondía por contorno, tiene mucha taza, pero no tenía mucha lola, entonces le entraba bien de contorno, pero de taza le sobraba. Entonces dice, ahí me entra hasta un celular completo, dice, y no se nota. Pero sí, hay que ir buscando, viendo en la actualidad
lamentablemente hay que ver de qué manera nosotros nos podemos hacer de ese tipo de cosas. Yo cuando fui de viaje lo que hice fue hacerme una mini riñonera, pero de tela. A ver, creo que la tengo acá arriba. Ven, tiene un elástico. Igual este elástico me quedaba re flojo. Pero es como una riñonerita. Entonces, ¿qué hago? Tiene o sea, es tela. Tiene como un poco de fuelle para tener volumen. ¿Sí? Entonces lo que hacía era ponía la plata, los documentos, porque tenían hasta los documentos, y lo ponía debajo del pantalón, adelante. Entonces ni se notaba, porque apenas sí se notaba, y yo andaba tranquila, porque por ahí si me metían la mano en el bolsillo, no. Y dentro del pantalón iban a tener que, ahí sí me iba a dar cuenta, porque los pantalones, excepto el pantalón que llevé de viaje, después los demás pantalones, ando con el pantalón bien ajustado, o sea, para que puedan meter la mano ahí adentro me voy a dar cuenta tranquilamente. Si es un carterista le iba a costar. Pero bueno, hay que ver de todas maneras, o sea, qué cosas nos pueden servir. Eso no es mala idea. Después voy a ver si lo pruebo en un pantalón, me voy a armar un pantalón y lo pruebo. Porque bueno, hay que llevar las cosas de valores encima, chicas. Lamentablemente es así. Las carteras solamente de adorno o para llevar cosas más grandes, pero documentación, plata, el celular, tenerlo encima. No queda otra. Hoy, imagínense, hoy estaba hablando con una hermana, un chico que ayer, 6:30 de la mañana, salió, pasó una moto, manoteó la mochila, 19 años, encima muy jovencito, tiene fractura de nariz, fractura de cráneo, le faltan dientes, fractura de costilla, 3 costillas fracturadas, perforación de pulmón, y no me acuerdo qué otra cosa más. Todo por querer robarle la mochila. Entonces, en ese caso, si llevan una cartera, o sea, se los digo, llévenla floja y no lleven cosas de valor dentro de las cosas de valor, llévenlas más al cuerpo. ¿Sí? Cosa de que si pasen, se llevan la cartera y bueno, se llevó la cartera. Pero lo que es documentación y cosas de valor, llévenlas encima. Para que no se resistan a eso y que salgan peor lastimados. Simplemente es un comentario, pero bueno, no podía dejar de decírselos. Vamos otra vez al pantalón. Sí, encima muy jovencito. Encima iba re contento, pobre, porque empezaba la temporada, iba a trabajar, empezaba su temporada, empezaba su primera temporada y le cortaron. No cortaron todo. Porque no sabemos, está en terapia intensiva, así que no sabemos que todavía está en riesgo. Así que imagínense que ese tipo de cosas hace que uno piense y empieza a ver, bueno, de qué como decía, bueno, el bolsillo escondido y de qué manera poder ir haciendo ese tipo de cosas o estar. Lamentablemente uno tiene que inventárselas, ingeniárselas y ver de qué manera podemos salir adelante o mantener las cosas de valor, aunque sea la documentación, que es lo que por lo general tarda mucho tiempo más. Se te roban el dinero, bueno, listo. No hay. Entonces, es la documentación, que es lo que más por ahí tiempo tarda o que a veces necesitamos para hacer algún trámite, encima nuestro, y bueno, y si nos roban el celular es algo que lo podemos volver a comprar, y si nos roban la billetera y el dinero, nos parten al medio, porque obviamente nosotros laburamos para eso. Pero es preferible eso y no estar tirado en una cama de un hospital o perder la vida por eso. Entonces, esa idea después voy a ver si llego, chicas, no les prometo nada, pero si llego voy a ver si
me puedo armar, porque tengo tela para hacerme un jean, si lo puedo armar y si puedo implementar ese bolsillo y se los muestro. Porque está buena la idea y la verdad que me encantó, Paula, la idea esa. Bien. Entonces, vamos ahora acá a lo que es, vamos al común, ¿sí? Si nosotros hacemos una cintura de 3,5 centímetros, para el delantero tenemos que bajar 3,5 centímetros igual, ¿sí? Ustedes pueden hacerla de 3,5 centímetros, la pueden hacer de 5, o sea, el ancho de la pretina, eso lo van a decidir ustedes. Ustedes, lo único que tengan en cuenta, que todo esto, por ejemplo, acá esto va a ir un corte, ¿sí? En este. En el de arriba va a ir un corte también. Este corte. A todo esto hay que agregarle margen de costura, tanto arriba como abajo. En este, lo mismo. A todo esto, no se olviden de que hay que agregarle los márgenes de costura. Estos moldes no tienen margen de costura. ¿Sí? A todo hay que agregarle ese margen de costura para que después, cuando lo vayamos a unir, nos coincidan. Para agregar los márgenes de costura pueden hacer, o pueden, hay varias técnicas o cosas, o sea, van con el centímetro, ¿sí? Yo pongo el centímetro y voy marcando de 1 centímetro acá, o puedo agarrar una tablita, buscar alguna tablita que tenga 1 centímetro, o agarrar un cartoncito, cortarlo de 1 centímetro y lo voy colocando sobre el borde del molde. Entonces de esa manera me queda bien todo parejito y tengo todo a 1 centímetro con el margen de costura. ¿Sí? El centímetro ustedes vayan viendo, fíjense, dependiendo de lo que vayan a usar. Si van a hacer, por ejemplo, un pantalón todo con overlock, pero no le van a poner costura recta, es menos, es 0,50. Si van a usarlo con la recta, pie de máquina, es 0,75. Si lo van a usar con la recta, pero a pie de máquina, pero con la aguja, por ejemplo, con la familiar, ¿sí? Que tienen la aguja que por ahí va en el centro, tenemos una posición y la primera. Si lo van a poner en esta posición, lo ponen de 1 centímetro. ¿Sí? O sea, depende si van a utilizar el pie de máquina como margen, ¿sí? Como para poder ustedes guiarse. Yo lo que hice con el jean, lo cosí con overlock, yo dejé 1 centímetro de margen de costura, creo que me parece que dejé un poquito más, por eso también dejé 1,5 centímetros de margen de costura. ¿Pero por qué? Porque yo cosí. Hice toda la costura con la overlock y después utilicé o sea, esto me quedó de este acá, y con el pie de máquina le pasé una recta. O sea, tenía la overlock, la costura de overlock y la recta acá. Como la costura de jean. Si ustedes dan vuelta un jean, van a ver que tienen una overlock y Eso se hace con una overlock de 5 hilos. ¿Sí? Por lo general el jean se cose con overlock de 5 hilos. Donde te hace la costura recta y el overlock de este lado. Te hace una recta y un overlock de este lado, entonces te queda toda la costura pareja y prolijita. En cambio, ustedes si no tienen overlock, lo pueden hacer con zigzag. Pueden hacer todo el zigzag porque el jean tiende a deshilacharse. Entonces, lo hacen con el zigzag y tenemos le hacen todo un zigzag y después le hacen toda una costura recta y ya tienen surfilado todo el costado y la costura recta, que es la que nos va a guiar el pantalón. Yo la parte interna la cosí con el hilo común, ¿sí? Hilo de poliéster. Lo que utilicé fue un hilo más el hilo que es para jean, que es el más gruesito y con aguja número 16 para coser los bolsillos, todos los detalles del pantalón, utilicé ese hilo, ¿sí? Yo compré un hilo que era como un marroncito, un dorado, pero vienen varios colores. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Compré yo, al ir a Casablanca, compré la bobina grande, pero vienen bobinas más chiquititas, ¿sí? De diferentes colores, ustedes piden hilo de jean. El hilo de jean es mucho más grueso y es de algodón. Tiene más pinta de algodón.
y lo tienen que usar con aguja número 16, o sea, el jean se cose con aguja número 16, porque si no van a rompen. Y no que no sea punta bolita, ¿sí? O sea, tienen que usarla, ay, siempre me olvido, chicas, ayúdenme, punta flecha, nunca me acuerdo el nombre de la otra, que es el que, una punta común, pero no, nunca me acuerdo el nombre. El punta bolita sirve para las telas de punto, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes están trabajando con una lycra y a veces por ahí ustedes no están usando punta bolita y les empieza a saltar la puntada, es porque están usando una aguja de otro tipo de punta, una punta común. Si la cambian a punta bolita van a ver cómo cambia la puntada, ¿sí? Por lo general se tiene que trabajar con punta bolita para telas de punto, y con otro tipo de punta que nunca me sale el nombre y ahora se me fue, que es la común, para telas planas. Pero bueno, para jean lo recomendable es aguja número 16, o entre 14 y 16. Si están cosiendo con máquina familiar, un recurso, ¿sí? Porque van a llegar, cuando llegan a la parte del bolsillo, van a llegar en este sector, ¿sí? En este sector del bolsillo y en este acá, van a tener como mucha tela, porque son muchas capas, ¿sí? Entonces por ahí la máquina, o sea, empieza y como que se traba porque no puede pasar. Lima de uña. Lo que van a hacer es colocar, ¿sí? Para que logre, es más que nada para que avance. Ya después va. Bien, gracias. Paula siempre me salva. Gracias, Paula. Pueden poner una lima, ¿sí? Debajo del pie de la máquina. Entonces lo que hace la lima es levantar el pie y va a poder pasar tranquilamente el jean, y no va a hacer ni fuerza la máquina, ni ustedes van a estar haciendo fuerza. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo fuerza mientras estamos cosiendo, queriendo coser? Al hacer fuerza y al querer coser vamos a romper la aguja. Porque estamos tirando más, o sea, estamos haciendo que la máquina cose, pero nosotros estamos tirando. Entonces, donde nosotras tiramos y tiramos de más, corremos el riesgo de romper la aguja. Entonces, con eso ayudamos a que el prensatel, el pie, esté más elevado y pueda pasar la máquina, o sea, pueda pasar tranquilamente. O cuando arrancan acá, es muy difícil este arranque. Entonces, para arrancar acá colocamos el pie de la máquina acá arriba, pero de este lado acá ponemos o un cartón o una lima, pero las limas más o menos tienen esa altura. Entonces colocamos la lima y podemos coser tranquilamente, y cuando vamos llegando a este sector, por lo general cuando hacemos de acá a acá, hasta acá llegamos bien. El tema es cuando queremos arrancar. Pero si se les traba en algún sector, es colocar la lima en ese sector, cosa de que el pie levante y pueda pasar tranquilo sin que se trabe la máquina. Esos son algunos tips de costura que he ido aprendiendo con el tiempo. Entonces vamos con el delantero. Entonces, marcamos la cintura, ¿sí? 3,5 centímetros. Vamos a marcar el bolsillo. Desde estos 3,5 centímetros que nosotros marcamos, hacia abajo marcamos 8 centímetros y hacia adentro 16. Recuerden que es el ancho, ¿sí?, que nosotros necesitamos para poder poner el bolsillo. De esos 16 lo que hacemos es unirlo a esos 8 centímetros. Acá tenemos lo que es la parte del bolsillo, o sea, la parte externa del bolsillo. Lo que se va a ver. Cuando ustedes vayan a cortar esto, ustedes cuando despiecen, ¿sí?, porque esto van a tener que hacerlo por partes, van a tener que despedazar el molde, este pedacito, si yo lo ubico acá, más o menos acá así, lo que van a tener que hacer es agregarle el margen de costura de arriba y de acá abajo, pero en este sector yo por lo general lo que hago es agregarle, en vez de 1,5 centímetros, 4 centímetros.
hacia abajo. O sea, yo le agrego esto acá. ¿Por qué le agrego esto acá? Porque si yo lo hago muy al borde, o sea, si yo le agrego el margen de costura, ¿qué pasa? Cuando yo muevo el bolsillo o el bolsillo se mueve, se va a ver la tela de abajo si tengo una tela de otro color. Entonces, para evitar, porque esto es lo que se va a ver, para evitar que eso se vea, lo que hago es hacer esta tapita, ¿sí? Esta tapa, mucho más profundo, más amplia hacia abajo para que no se vea. O sea, si hay algún movimiento o algo, esto no se vea. Eso es con respecto a la tapa. Esto que ustedes ven acá abajo es la parte del bolsillo, o sea, lo que es el bolsillo interno. O sea, esto es para marcar el bolsillo, pero la parte del bolsillo interno lo vamos a marcar así. Vamos desde los 16 centímetros hacia abajo, marcamos 21 centímetros, marcamos 8, desde donde habíamos marcado el anterior, 8 más hacia abajo, y vamos a marcamos la pretina para tener la pretina no, donde vamos a poner el cierre, que son 4 centímetros hacia adentro, marcamos donde va a ir el cierre, y desde ahí, desde la línea de donde marcamos la pretina hacia abajo, 5 centímetros, y unimos. ¿Sí? Unimos estas líneas. Esta pieza, ¿sí? Esta pieza nosotros la vamos a tener que cortar por 2. ¿Sí? Pero una de esas piezas, en vez de recortarla, o sea, nosotros por ejemplo la recortamos por 2, pero la que va a ir unida con la tapita, ¿sí? Una va unida con esta, con la parte que está delante del pantalón, y la que va unida con la tapa la vamos a recortar restándole esto que nosotros le agregamos. Nos van a quedar separadas en 2 partes. ¿Se entiende esto? Por ahí yo las estoy mareando acá con esto, ¿pero entienden? Creo que sí. Sí, sí. Bien. Porque una me diga que sí, yo les doy por entendido, pero igual... Que se jorobe la... No. Igual, si hay alguna que me dice, María, no entendí, no entiendo, o sea, no tengan miedo y vergüenza de decir no entiendo, ¿sí? Porque yo estoy para eso, o sea, puede ser que hay veces que me quedo que no sé exactamente y no les puedo explicar, o vuelvo otra vez hacia atrás y vuelvo a explicar, ¿sí? O sea, no se queden con uy, me perdí. No, Hasta me ahí perdí. voy. No, porque pueden volver, ¿sí? O sea, yo puedo volver para atrás. Aprovechemos la clase y aprovechemos cuando lo realice. Dale. El tema sí es cuando uno se pone. Bueno, ahora después voy a subir las clases pasadas. Una es entera, la que lleva el pedazo de jean, y la otra es cocina el pedazo que es el fondo del bolsillo. Exactamente. Exacto. Vos, Paula, me pasás el limpio. Perfecto. Es eso. Sí. Yo por lo general eso lo hago así de esa manera para que no se vea, porque lo probé de la otra manera y queda horrible. Queda feo, no me gusta. Esta parte, ¿sí? Y en esta parte lo que hice fue utilizar la misma tela del bolsillo hacia adentro. O sea, en casi los dos hice lo mismo, pero en esta parte de acá, lo que hice fue agregarle, le saqué 1,5 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Le hice como un pedacito de 2 centímetros que lo coloqué en este sector, y cuando lo di vuelta hacia adentro, no se ve. A ver, espérenme un cachito. Sofi,
A ver, dame un segundo. ¿Qué? Sí. Perdón, chicas. Perdón. Es que me trajeron unas cosas para abordar y... Bien. Después, este tipo de cosas ustedes las van viendo, ¿sí? Ya les digo, yo lo que hice fue agregarlo acá y en este sector también agregarle un pedacito, o sea, extender esto y en este sector agregarle, ¿sí? Un pedacito que lo que hice fue meterlo hacia adentro y coserlo con el forro del bolsillo. Bueno, igual yo no lo hice, no lo cosí con el forro del bolsillo, pero lo había hecho así en un principio, no me gustó y directamente lo que hice fue coserlo y le agregué ese pedacito, lo metí hacia adentro y cosí el bolsillo todo junto, ¿sí? O sea, está cerrado, no, solamente es un falso bolsillo, no es funcional. Y bueno, lo que marcan es para lo que es la parte de la colocación del cierre. ¿Ven? Acá le marca lo que es el fondo de bolsillo, que es lo que yo les dije. Tenemos 8,16 y acá tiene 12. Ven que le agrega 4 centímetros de acá y 4 centímetros de acá. Para el fondo del bolsillo.
que eso después se lo van a tener que restar en este pedacito a 1. Las presillas, recuerden que si quieren ponerle presillas para pasacintos, le ponen las presillas, tienen que hacer las presillas y después ir colocándoselas. Y ya estaría lo que sería el molde del pantalón. O sea, el pantalón no lleva más que las modificaciones esas principales y tener en cuenta, obviamente, los bolsillos y ese tipo de cosas. Esperen que voy a buscar lo que traje hoy. Vamos a arrancar con el vestidito del cuello buche. Pantalón corte jean, no. Bueno. Ven, este es el vestido. Sedas con caída pesada. O sea, la seda fría, ¿sí? Es una tela que tiene una muy buena caída y cae, ¿sí? Tiene caída, bastante caída. Crepes o sedas de caída pesada. La seda fría, es además de ser es una tela elastizada, entonces también se ajusta y se acomoda a nuestro cuerpo. Esto que yo les voy a mostrar como vestido, pueden hacer la misma modificación y hacerla como una remera, ¿sí? O sea, la pueden modificar y hacerla como remera directamente. Yo este vestido después de un tiempo no me dejó de entrar, ¿sí? Por más que lo quise, no lo pude usar, no me gustaba después ya para poder usarlo, porque lo usé por una sola vez. Entonces lo que hice fue, recorté la cintura, lo recorté, y había veces o me lo ponía con el cuello hacia adelante, o si no daba vuelta el cuello, me lo ponía al revés y me quedaba como escote acá adelante. Por eso les digo que era muy peligroso, porque si no tenía un buen corpiño o no tenía un bandó, y se veía. Se veía bastante. Y a veces lo usaba cuando iba a bachata, y me di cuenta después cuando tenía un compañero que era muy alto. En una de esas no miro hacia arriba, porque yo mido unos 59, o sea, soy muy chiquitita. Entonces miro hacia arriba y miro hacia abajo y digo, vista panorámica. A ver, ese tipo de cosas hay que tomárselas con un poco de gracia, de humor, pero bueno, después de eso opté por no llevar más escotes. No digo todo porque me dio vergüenza. Pero ya les digo, este vestido tiene esa opción de poder usarlo de las dos maneras, ¿sí? Porque si lo dan vuelta, al tener frunces, o sea, acá en la parte del pecho y en la parte de la espalda, no hace ningún defecto, ¿sí? O sea, puede usarlo de un lado o del otro y les queda bien. Muy peligroso. No, igual son, la verdad, yo he ido a bailar, o sea, he ido a clases de hace más o menos 8 o 9 años, que hace rato que ya no voy. Pero bueno, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando he ido siempre con mucho, pero mucho respeto. He ido a clases de bachata, que la bachata es bastante pegado, siempre con respeto. Es más, a veces ha pasado que algún roce o algo de ellos, y los que se ponen colorados son ellos. Yo me mataba de risa, porque las reacciones eran muy divertidas, porque, perdón. Y yo me tentaba. Mi mano está acá, le decía, mi mano está por acá, no por allá. Y ese tipo de cosas te hacen reír, y hay que tomar las cosas con un poco de gracia y de humor también, ¿sí? Bueno, ven, esta es la moldería, así es como les tendría que quedar, ¿sí? La moldería, ¿sí? Así,
cómo les tendría que quedar. Esto sería la parte de la espalda, ¿sí? Y esto sería el delantero. Ustedes, este delantero, o sea, nosotros lo que podemos hacer, si ustedes quieren hacerlo solamente la remera, esto lleva obviamente la cintura, pero si no quieren hacer remera lo pueden hacer más largo, y hacerlo en la parte de adelante, el buche. Lo que hacen, lo único que tienen que hacer es invertir esto que vamos a hacer en la espalda, lo tienen que hacer en el molde del delantero. Y en la espalda simplemente el molde común, ¿sí? Sí, hermoso. Bachata, salsa, amo bailar. Bueno, estaba Majo, que no sé si no la vi, pero Majo es una de mis grupos. No la vi. Pero Majo es una de las chicas del grupo. Pero no, siempre, la verdad que el grupo, la comunidad dentro donde se baila salsa y bachata siempre es con mucho respeto, así que la verdad que yo cada vez que he ido a bailar, vuelvo contenta, si pude bailar, vuelvo feliz. Bien, tenemos, ustedes acá, de esto van a partir del molde base, ¿sí? Su molde base del corpiño, más la cadera, ¿sí? Tienen que llevarlo hacia la cadera. Entonces, en el delantero, porque se los voy a mostrar como para hacerlo con frunces, en el delantero lo que tienen que hacer es bajar 1 centímetro, desde el escote hacia adentro 2,5 centímetros, y 7 centímetros. Eso es el ancho, ¿sí?, de la tira del hombro, ¿sí? Si ustedes quieren algo más grande o le quieren después agregar una manga, esto se lo pueden agregar. ¿Sí? Porque lo que pueden hacer es, hacen eso, tienen el molde base con esta modificación y lo que hacen es agregar después la manga, y acá pueden hacer directamente, ¿vieron esas mangas que queda el hombro caído? O sea, que queda el hombro al aire. Entonces se hace la manga desde acá. Es como que le hicieran ahí, ¿ven? O sea, se dibuja y se marca la manga, se hace aparte, ¿no? Pero tienen que marcar esto como si le faltara ese pedacito. Entonces, pueden hacerlo con la manga para tapar los bracitos, para tapar los aleros, y mostrar el hombro. Que queda a mí me encanta, o sea, queda muy elegante. Mostrás, pero no tanto. Entonces, y en el escote lo que van a hacer es bajar, ¿sí?, 4 centímetros y redibujamos el escote. Después, en el escote principal vamos a tomar 3 centímetros, otros 3 centímetros, ¿sí? Los vamos a escuadrar. Y lo bajan. O sea, lo tiran abajo hacia la línea de la pinza de busto. ¿Sí? Nosotros tenemos la línea de pinza de busto, de una de las pinzas lo que hacemos es marcarla, apoyamos la regla y estiramos hacia abajo. Y subimos en la sisa 1 centímetro. Fíjense que yo acá no le estoy agregando, por ahora no le estoy agregando tela. Si esto lo hacen con una seda fría, esto les va a quedar ajustado, ¿sí? Si ustedes no quieren que les quede flojo, acá es donde ustedes tienen que agregar la flojedad, o sea, ustedes tienen que agregarle esos centímetros que quieren que les quede flojo. ¿Dónde se los van a agregar? Acá, ¿sí? Lo que yo hago es, si le agrego 1 centímetro, para que quede flojo, que me quede, acompañe el cuerpo, pero que no me quede apretado. Entonces le pongo 1 centímetro, que en total son 4 centímetros, ¿sí? Tengan en cuenta que
por cada centímetro que ustedes agregan, tienen que multiplicarlo por 4. Entonces agrego 1 centímetro, todo el contorno, y listo. Desde la cintura hacia abajo marcamos 12 centímetros, ¿sí? Y subimos después 5. Estos 5 centímetros que vamos a marcar acá, es la pretina, es eso que va a unir, ¿sí? O sea, que va a calzar, pero no va a calzar en la cintura, va a calzar un poquito más abajo de la cintura, ¿sí? Por ejemplo, este dice el corte, o sea, tiene una explicación por qué está hecho cada una de las cosas. ¿Qué? ¿Puedo ir a comprar algo para tomar leche? Bueno, sí, agarrá plata de allá arriba. ¿Un pan dulce? Sí, no sé. Sí, un pan dulce. Dice, este modelo lleva un buche en la espalda con acceso lateral con cierre. Bueno, este era con acceso lateral con cierre, por eso es ajustado, ¿sí? El largo sugerido es justo debajo de las rodillas. La silueta de esta prenda tiene flojedad en la parte superior y evasé en la falda. El corte de la cintura sostiene y divide ambas formas, pero no está a la cintura, sino está un poquito más abajo de la cintura. Las pinzas superiores delanteras le dan adaptación exacta al corpiño para que apoye el cuerpo sin generar volumen en la zona. El buche de la espalda le da movimiento y sensualidad a la prenda que está diseñada para una salida elegante. Como yo lo hice con seda fría, obviamente, sí, ahora después esto yo se los paso, chicas, no se preocupen que esto yo después se los voy a pasar. Como yo no lo hice con seda fría, obviamente no llevó cierre. Yo soy enemiga de los cierres. Enemiga. Entonces, como seda fría se estira, porque es como una lycra, pero es más finita, directamente lo hice un poquito más, le di un poquito de flojedad, pero nada, quedaba, no necesitaba el cierre. Si ustedes lo van a hacer con alguna tela que no tiene rebote, ahí sí van a tener que colocarle un cierre al costado para poder ponérselo, porque si no, no les va a entrar. Una vez que tenemos marcado el molde, ustedes fíjense, lo que tenemos que hacer es esto, es recortar, ¿ven? Esto que yo les marqué acá, esperen que voy a achicar una imagen. De todo aquí. Esto que yo marqué acá, estas líneas que marcamos acá, hay que recortarlas. Pero al recortarlas, cuando yo las recorto, ustedes tienen que llevarla bien al borde. Cuando las recorto y yo cierro la pinza, esto se abre. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es cerrar la pinza. Al cerrar la pinza, lo que estamos trasladando es esta pinza, la estamos trasladando acá. ¿Sí? Estamos trasladando esa pinza. Y al cerrar, una vez que yo corto, ¿sí? Esto me queda de esta manera. Esto tienen que hacerlo con papel doble. ¿Sí? O sea, esto cuando lo vayan a llevar a la prenda, lo que tienen que hacer es hacerlo con el papel doble. No pueden trabajar tienen que hacer la moldería o hacer el molde, la modificación en papel doble. Hacen este corte, y cuando abren, o sea, y hacen el corte acá en el centro, ¿sí? Entonces, cuando abren ya queda la pieza armada. ¿Sí? Tienen la parte del delantero armada. Y esta es la parte de la cintura. En la espalda, ahora vamos a la que es la parte de la espalda y el buche. Van a ver que para hacer el buche no es difícil. Solamente van a tener en cuenta esto y por ahí se van a marear un poco. Tenemos el molde base. Desde la axila subimos 1 centímetro y cortamos. O sea, acá me tiene que quedar 1 centímetro, ¿sí? Esto tiene que quedar ahí chiquitito y así. Acá me tiene que quedar 1 centímetro.
Lo que vamos a hacer es marcar desde el cuello esos 7 centímetros, que es el mismo ancho, ¿sí?, que teníamos en el delantero, bajamos 1 centímetro y redibujamos. Redibujamos la sisa. A los 12 centímetros desde la cintura, lo mismo que hicimos en el delantero, marcamos 5, y eso es para marcar esa cintura que nosotros después vamos a colocar en la prenda. Una vez que marcamos y armamos esto así, vamos a recortar, y cuando recortamos, no recortamos hasta el final, recortamos hasta 0,5 antes de terminar, o un poquito más todavía, 0,3. O sea, no tenemos que cortar completo. Y lo que tenemos que marcar o lograr es desde el centro hacia arriba, ¿sí?, marcar un ángulo recto. Escuadramos hacia arriba y nuevamente hacia acá. Lo que tengo que yo lograr, ¿sí?, es que esto me quede en ángulo recto. Y acá me quedan los 7 centímetros, ¿sí?, que esto concuerde esta línea con esta, con los 7 centímetros del hombro. Al abrirlo, yo le estoy dando la capacidad, le estoy dando la tela, lo que necesito de tela, ¿sí?, para después poder hacer el buche. Cuando yo lo vaya a recortar, yo voy a recortar esto. Esto se va. Yo tengo que unir esta línea, me tiene que quedar para que, junto con el hombro. Fíjense, ¿ven? Esto es para la parte del buche. Y en la falda, ¿sí?, nosotros tenemos la falda, que tenemos desde la cintura donde nosotros hicimos ese corte, hacia abajo, vamos a cortar desde el pico, o sea, desde la pinza, ¿sí?, desde la pinza central, hacia abajo en línea recta. Y vamos a estirar hacia el costado 5 centímetros. Recuerden que esos 5 centímetros o sea, este lateral tiene que coincidir con este. Si se eleva un poquito, hay que hacer esa pequeña curva ahí. Entonces, cortamos este acá, ¿sí?, y cortamos este. Ahí tenemos dividida la falda. Pero a cada uno de esos, por ejemplo, en el recorte lateral, este recorte, este que hicimos acá, este recorte lateral, lo que vamos a agregarle son 2,5 centímetros más hacia un costado. Y en el recorte central, que es este, solamente vamos a agregar 2,5 centímetros más. De esa manera le estamos dando un poco de vuelo, ¿sí?, y movimiento a la falda. Les va a quedar así. De estos van a tener 4 piezas, o sea, esto se tiene que cortar por 2. Esto no tiene delantero ni trasero, o sea, como esto después, una vez unido, van a ir, o sea, esto les va a coincidir exactamente con este sector. Una vez unido, ¿sí?, les va a dar ese base y movimiento a la falda. Que esto mismo que estamos haciendo acá, lo pueden hacer directamente también en la falda si quieren ustedes. Pueden agarrar alguna tela, o sea, no me acuerdo, ahora no me sale ninguna que pueda, que quede, bueno, la única, yo les digo, a mí me gusta porque, les digo siempre de seda fría porque me gusta la caída que tiene. Alguna fibrana, también puede ser alguna fibrana que es muy livianita, alguna fibrana o alguna seda pesada. Pueden hacer la falda. Hacen el molde base de la falda, ¿sí?, el molde base de la falda con la pinza, y lo que hacen es cortar la pinza, o sea, desde la pinza al centro. O sea, esto tiene que estar cerrado, ¿sí? Cierran la pinza y cortan.
y de ahí hacen las modificaciones. Acá, acá 5, acá 2,5, y en este 2,5. ¿Se entendió esto más o menos, chicas? O por ahí las mareé. O en el buche las perdí, o sea, en la parte del cuello, de donde tienen que abrir acá. Ahí, María, ¿qué haces cuando dejas ese centímetro, esos 3 milímetros que dejas antes de cortar el papel? ¿Qué haces? ¿Rotás el papel? Tenés que rotar el papel, tenés que abrirlo. Fíjate, Está bien. tenés que abrirlo Ahí así como está lo que tenés que marcar, porque vas a necesitar otro papel abajo, ¿sí? está bien, ahora sí. Sí o Hago el sí vas a necesitar otro desplazamiento. papel. Perfecto. Pero en ese papel vas a tener que marcar desde acá hacia arriba un ángulo recto, ¿sí? Donde se una o donde enganche este, Está ¿sí? bien. Donde vos puedas poner el hombro, que te Está tiene que bien. quedar de 7 centímetros. Ahora ya sé Tenés- cómo modificar. Porque tengo un vestido que corté Sí, y más que buche quedó nada. Así que ahora ya sé cómo modificar. Está te faltó colgado, tela. está hilvanado, pobre. Sí, lo que pasa es Ahí que ponerle quedó. vas a tener, lo que te va a quedar es esto, ¿sí? Está bien. O sea, cuando vos lo ves, vos decís, bueno, uno lo que piensa que sí, esto es la sisa, y esto, ¿dónde lo ubico? Esto vos lo tenés que colocar con el hombro Bueno, del está bien, delantero. sí, ahora sí. Perfecto. O sea, Perfecto, este ahora es sí. así si lo haces el delantero. Si lo haces al revés, en la espalda, es lo mismo. Si lo haces en el delantero es exactamente lo mismo. Lo que tenés que hacer es cerrar la pinza, Está bien. ¿sí? Porque ya de por sí esto te va a dar el volumen que necesitas para que tengas adelante Perfecto. de tela. Gracias, Bueno, María. no, de nada. Ay, me da rotos. Bueno, tengo a la grande con bronquitis, que ayer, la que estaba ayer, que les dije que tenía que ir a llevarlo al médico, está con bronquitis. Le pasa por andar tomando frío. Se hacen a... Bueno, Ah, tampoco andas típico. exponiendo frente a tu cursito. Se queja porque la ando mandando al frente, dice. Estaba demasiado lejos esta campera para que la fuera a buscar. Si vos vieras lo lejos que estaba en la grada de donde estaba Bueno. la campera. No sé, te hubieses cuidado. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo que les haya quedado? Nos quedan 10 minutos. No, ya sé lo que tengo. Sí, ¿qué? No, que ya sé cómo modificar mi vestido, digo. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Con ustedes hablé de costos. Sí, Sí, ¿no? o en el de infantil. En Es el que yo infantil hice, sí, pero en esta no me acuerdo. claro, es que yo hice el de emprendedora, Por eso, en el costos, de emprendedoras pues las volví locas, o sea, ya con el de sí, emprendedoras hay varias, o sea, la tengo a Paula, que Paula los tengo los tres, así que Paula ya la debo tener así la cabeza con con lo que es costos. Sí, no, pero cómo sacar, ustedes tengan una idea de cómo sacar un costo, de cuánto pueden cobrar, si ustedes tienen que hacer una prenda o tienen que hacer una producción, más o menos cuánto les podría costar o qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de cobrar. Me parece que eso no. yo sí aprendí. Bien, perfecto. Entonces voy a mostrarles. Les voy a mostrar directamente desde... Ven que ahí se actualiza
Bueno, hoy no tengo tantos mensajes, está bastante tranquilo. Bueno, esto... Línea de financiamiento para mujeres emprendedoras. Ah, mire, esto no lo vi. ¿Cuándo lo mandó? Bueno. Mujeres ¿Por qué emprenden. sos usar tan concedible? ¿Me pasas la tijera, por favor? Dios, no tengo acá, Oli. Camila. Muchas gracias. Pero devuélvemela. Sí, sí. Pero no, es impulso. Esperen que tengo que buscar porque después ahora se los voy a mandar. Bueno, estas son varias planillas. Acá. Este es el que más sencillo a la hora de poder completar los datos y de poder hacer, sí, sacar un costo de una prenda. Situación salarial promedio de taller. O sea, estos costos están desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, según el INTI, ¿sí? Ustedes pueden poner oficial calificado como base de 45. Después, depende de la cantidad de años, depende de la producción, si es muy buena, si la asistencia y puntualidad van sumando, fíjense, tiene 64. Si yo le pongo que tengo 10 años de experiencia, lleva 70.000 pesos. Es un numerito, chicas. Y ustedes pueden sacar también cuánto es el costo de hora. Por ejemplo, bueno, póngale que sea menos. Vamos a ponerle que tenemos 1 año de antigüedad y que recién estamos arrancando medio oficial. ¿Sí? Pero ahí me saca cuánto es lo que vale mi hora. ¿Sí? De hora de costura. Entonces, mi hora de costura vale 487 pesos. No, vengo a ver, no, chau. Sí, si ustedes ríanse, yo las padezco. Tienen, encima me hacen perder. Tienen la hora de costura, porque fíjense, ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, le dicen, quiero que me hagas un ruedito. Pueden guiarse de esa lista, o puede decir, bueno, a ver, yo para hacerte el ruedo y tardo 1 hora en hacer un ruedo. O sea, un ruedo en 1 hora sí, porque si es depende del tipo de material que sea, si es un jean, por ahí no es tanto. Pero si es una fibrana, que la fibrana se mueve y a la hora tengo que cortar y hacer un ruedo, y me va a llevar más de 1 hora, por más que tenga experiencia. Porque si quiero que me quede bien, es el doble, si tengo que planchar y qué sé yo no puedo cobrar los 100 pesos. Sí, o sea, tengo que cobrarlo más. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver cuánto vale mi hora. Y entonces mi hora aproximadamente, un medio oficial, que es el básico, o sea, es el que recién está arrancando, 4,87. Después ahora vamos a sacar el costo por remeras básicas. Una remera básica. Cantidad de operarios de costura, esto es para sacar costos por un taller, pero vamos a poner que somos una sola persona, entonces por 1. Esa persona, ¿cuántas prendas puede hacer por semana? Vamos a poner que puede llegar a coser 20 prendas por semana. En 40 horas de trabajo. O sea, que le lleva a coser una remera, porque acá encima les pone el tiempo real de cuánto te lleva a coser una remera. 2 horas. 2 horas. La que recién está arrancando le puede llegar a llevar 2 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros sabemos que me lleva a ponerle media hora, no 2 horas. Entonces vamos a ponerle acá 60. Vamos a ponerle 70. ¿Pueden callar esa canilla? Tengo un problema, tengo una canilla chillona. Es una flor, mariconía. Chilla. Y te taladra la cabeza.
Vamos a dejarlo acá en 70 prendas por semana. Ustedes saben que no van a hacer 70, pero para tener más o menos, ustedes saben que más o menos tardan media hora en hacer una remera. ¿Cuánto? Igualmente acá, por ejemplo, les dice cuánto costaría, cuántos minutos te llevaría hacer una remera en un taller. 9 minutos. Entre 6 y 9 minutos. Media hora se estás arrancando, está perfecto. Pero bueno, les pone cuánto es lo que lleva ¿sí? hacer cada una de las cosas dependiendo del tipo de prenda que ustedes vayan a utilizar, como para que tengan una idea. Gasto de hilo. Gasto de hilo, si ustedes aprietan acá donde tiene el símbolo, les va a aparecer cuánto llevan una remera. Consumo de hilos por metro, 60 metros. Una remera, entonces 5.90. Entonces vamos acá donde dice INTI, vamos acá y vamos a poner 6 pesos para hacer redondear. Gasto de tela y avíos. Para una remera, supongan que ustedes no compran en cantidad y compran solamente por metro. El metro del jersey estaba como 800 pesos más o menos. Y en una remera, vamos a que salga una remera, vamos a ponerle 800 pesos. Vamos, gastos directos por prenda, corte, transporte, bordado. Si a esa prenda yo le quiero poner, la quiero sublimar. Pónganse que yo la quiero sublimar. ¿Cuánto me sale ese sublimado? Y ese sublimado me sale 200 pesos, más 100 pesos de corte, más lo que yo me gasté en colectivo, que son otros 100 pesos más en ir a buscar la tela. Esto solamente por una prenda, ¿sí? No sé, vamos a ponerlo así, 320. Gastos mensuales. Acá ustedes tienen que tener en cuenta cuánto tienen que hacer una listita, ¿sí? De cuánto es lo que tienen, cuánto gastan de luz, cuánto gastan de gas, si pagan alquiler, y si no pagan alquiler, un proporcional, aunque sea 10.000 pesos, o sea, como si estuviesen pagando un alquiler. Si hacen publicidad, todos los gastos que ustedes tienen fijos todos los meses, colectivos, si tienen colegio, todos los gastos. Vamos a poner, yo voy a poner acá 35.000 pesos fijos de gastos. Monotributo, luz. O sea, yo estaba poniendo, no me acuerdo que había puesto algo más, pero ponían como 35 lucas. Cuando yo termino de colocar todo esto, a mí me sale que yo esa remera la tengo que vender a 1.520 pesos. Y acá le da un detalle. Costo de mano de obra, o sea, por prenda son de 280 pesos. Gastos generales de la prenda, 1.200. Y acá me falta la ganancia, o sea, acá me falta colocarle cuánto es lo que yo quiero ganar, o sea, cuánto le quiero ganar a eso, vamos a poner un 50%. Entonces, una remera la tengo que vender a 2.280 pesos. Pero tengan en cuenta que yo lo que estoy sacando acá los costos, por ejemplo en tela, es si compro un metro. Si yo compro más tela, por ahí bajo los costos, y al achicar el costo de gastos ¿sí? que yo tengo de tela, también va a bajar este costo. Si yo, por ejemplo, achico, o sea, vamos a poner 140. ¿Ven? Si yo achico y la producción, o sea, vamos a poner 200. Ven que yo voy achicando la cantidad, o sea, si yo en 10 minutos hago una remera, ya voy achicando ¿sí? la cantidad, o sea, a mayor cantidad de producción, obviamente el costo va bajando. Pero vamos a ser realistas, vamos a ponerle media hora que lo tengamos, entonces una remera la tendrían que vender a 2.100 pesos aproximadamente. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta cuando sacan todos los costos? ¿Cuánto, más allá de la ganancia, ¿sí? que acá son, si yo le pongo son 650 pesos que me quedan a mí de ganancia por esa prenda? Pero aparte, tengo 280 pesos por haber cosido la prenda.
Estos 280 pesos no los toquen, nunca. O sea, que no los saquen porque digan, bueno, pero a ver, si la estoy cosiendo yo y yo ya tengo la ganancia, se lo voy a sacar. No, eso no. ¿Por qué no? Porque es mi Supongan trabajo. que ustedes hacen una tirada de remeras y las remeras le encantó a todo el mundo. Ustedes tienen, y no, o sea, van a tener que empezar a terciarizar y mandar a un taller a coser. Si yo saqué estos 280 pesos, ¿sí? Y me quedan 650, o sea, la ganancia es mía. Si yo tengo que mandar a coser, y estos 280 no los tenía contados, cuando yo tengo que mandar a un taller a coser las prendas, pierdo 280 pesos de mi ganancia, porque tengo que sacarlo de mi ganancia. En cambio, si ustedes ya lo tienen contado dentro del presupuesto, de cuánto es lo que ustedes cobrarían o pagarían o le pagarían a otra persona, ustedes tienen que pensarlo así. Más allá de que lo cosan ustedes, ¿cuánto le pagarían a otra persona por coser su remera? Entonces, una vez que tienen ese costo, lo suman y le dan a ganancia, ¿sí? Pero por más que lo hagan ustedes, esa plata después son 653 más 278 que te quedan a vos. Te quedan casi 1000 pesos de ganancia, o sea, te quedan a vos. Pero si vos tenés que hacer una producción y tenés que mandar afuera a coser, vos la ganancia la vas a seguir teniendo igual, que son 650 pesos, no son 900. Esos 300 pesos, casi 300 pesos extra, son extras. O sea, son porque lo estás haciendo vos. Pero si vos tenés que mandarlo a coser, lo tenés que tener siempre incluido dentro del presupuesto. Y si alguien me está escribiendo, no lo veo. No hay problema. A la que se tenga que retirar, se retira, chicas. Pero ¿se entendió esto? Ahora yo después se los voy a pasar, se le voy a pasar esto con el PDF, los dos PDF de hoy. Y cuando bueno, se grabe la clase, se convierta la clase, la subiré al YouTube y ya les paso esta más la otra. Pero ¿se entendió? Yo sé que hay algunas, Paula ya la tengo podrida con esto, con lo del INTI, la tengo hasta acá porque Paula en todos los cursos sí, quedó grabada, sí. No es, o sea, no es lo ideal, o sea, no es me faltan un poco más de cosas. No sé usar Excel, porque si supiera usar Excel, haría una planilla realmente como corresponde de costos, y les pasaría la planilla bien hecha. Pero como no sé usar y no hay forma de que enganche las fórmulas, no la puedo hacer. Pero si alguien sabe cómo hacerla o sabe usar muy bien el Excel, que se comunique conmigo y entre las dos hacemos una planilla. Sí, no, Paula, pero ya estás como excedida de información. Esto te la vas a saber de memoria. Paula se va a saber lo que es sacar costos ya directamente de memoria. ¿Hasta cuánto le pagan la hora? Sí, o sea, no hay ningún problema. La que esté con tiempo, sí, y con ganas, yo les digo qué cosas, cómo tenemos que armarlas. Porque tengo algunas planillas, pero esas planillas es como que me quedan cortas, como que me faltan cosas dentro de esa planilla. No, tranquilo, igual tampoco no es para ahora, no es para allá. Cuando tengas tiempo y cuando puedas y te acuerdes y coordinamos las dos, porque también tengo que enganchar justo un día y hacemos un Zoom y lo hacemos entre las dos. Y después, bueno, ya la pasamos a todos los grupos porque está bueno, o sea, tener una herramienta, el Excel, donde uno pueda cargar todos los datos y que automáticamente el programa te saque las cuentas, ¿sí? Porque es el estar sacando más cuentas, es como que se nos complica y se nos complica mucho y a todas. Entonces, de esta manera, tener todos los datos, todas las cosas que necesitamos tener en cuenta, está bueno para poder tenerlo y tenerlo como herramienta para sacar costos cuando no sabemos exactamente cómo y cuánto. Porque muchas veces
bueno, decís, bueno, a ver, tengo tanto gasto de tela y lo multiplico por 3. Depende, porque si por ahí la tela te costó 100 pesos y lo multiplicas por 300 pesos es como que no te sirve. Entonces tenés que ver qué es lo que a vos te sirve y cuánto y a cuánto. Entonces, bueno, a veces las planillas te guían, ¿sí? Porque nosotros cuando sacamos el costo no tenemos en cuenta que nosotros tenemos que pagar luz, porque consumimos luz con las máquinas, los hilos, hay que pagar los hilos, hay que pagar tener en cuenta que las máquinas llevan un mantenimiento y que cuando se rompen hay que pagarlo, que por lo general creo que son muy pocos los que hacen, que cobran algo y hacen un fondo para las máquinas o para reinvertir en máquinas o para mantenerlas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas está bueno tenerlas en cuenta. Yo no lo hago, admito, no lo hago yo, siempre vieron que yo soy totalmente, cometo sincericidio continuamente. Pero está bueno el que lo pueda hacer, decir, bueno, esto va por si se rompe la máquina o por lo que sea, o para renovar una máquina, o sea, por ahí junto, y listo, llego a comprarme una máquina nueva o cambiar esa máquina por un modelo más nuevo. Y eso está bueno y está bueno tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No. Bueno. Listo, entonces, chicas, las abandono, las dejo. Nos estamos gracias. viendo Gracias, profe. No, de nada. El viernes que viene, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo o no? No. Listo. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Viernes 17 es la última clase. Perfecto. Es la última. Así que vamos a ver esto, lo de los bolsillos, se los voy a mostrar directamente desde la máquina, les voy a mostrar cómo hacerlos para que vean el paso a paso por ahí desde la parte de costura, ¿sí? Si puedo llegar a armar el pantalón, cómo armar ese bolsillo que estaba escondido ahí. Ahora se lo llego a armar, no se los prometo porque no creo, no creo, ni ropa para mí tengo tiempo para hacerme. Estoy en el horno. Ay. Gracias, María. No, de Hasta nada, el muchas viernes. gracias a ustedes, chicas. Bueno, buen fin de. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Fin de